Padre, las implicaciones de esta preocupación son realmente serias y muy graves. La humanidad pasa por una crisis muy seria de valores, creando masas humanas y no seres humanos. Esta responsabilidad de llevar el Evangelio, de hacerlo socialmente posible de entender, es muy seria. Esta forma de adaptarse a todas y cada una de estas condiciones sociales que usted nos mencionó, como las madres solteras, las familias divorciadas, bla, bla, las familias monoparentales, etcétera, significan un reto esencial, sobre todo en Occidente, donde es más grave esto. sí. ¿Qué idea debe tener la Iglesia Católica para poder evangelizar y llevar la conciencia de los valores? Bueno, pues creo que lo más importante que la Iglesia quiere o debe hacer, y creo que lo quiere, es ponerse en una actitud de apertura, de poner las armas del juicio y de la condenación y la actitud moralista ante estas situaciones, porque la Iglesia lo ha manifestado ya desde años pasados en documentos papales. Ha dicho cómo toda esta gente que vive situaciones moralmente pues diríamos fuera de lo normal de la Iglesia, pues son hijos de la Iglesia, siguen siendo hijos de la Iglesia, y la Iglesia los toma en cuenta. Y pues ha dicho el Papa, lo han dicho los papas anteriores, que el hecho de que una pareja pues no pueda recibir los sacramentos por su situación moral de ser divorciados y vueltos a casar, no debe significar que se aparten de la Iglesia. No están excomulgados, no solamente no están excomulgados, sino que la Iglesia les invita a participar en las celebraciones de la Iglesia, en la misa, en todas las celebraciones que la Iglesia organiza, aunque ellos no puedan recibir sacramentalmente la Eucaristía o la confesión, ¿verdad? Pues porque pues la ideología y la teología de todo eso, pues claro, pues hasta ahora, tal como está la legislación, no es combinable, ¿eh? Quizá en ese sentido, pues bueno, la Iglesia tiene que tener unas instituciones que puedan facilitar el arreglar todos esos asuntos, porque son temas difíciles. Por ejemplo, cuando algunas de estas parejas se separan y se divorcian, pues cabe el problema o cabe el tema de la declaración de nulidad del matrimonio. Pero mucha gente ni sabe que existe tal cosa, o han oído cosas muy negativas de que hay que pagar mucho dinero, que eso lo conceden solo gente famosa, etcétera. Y entonces pues o no saben con quién acudir, y entonces pues mucha gente no, que podría hacerlo. Por ejemplo, ayer mismo me hablaba una señora de unos nietos que se habían casado a los 17 años porque estaban esperando familia, y entonces pues las familias, ¿no?, el honor de la familia, etcétera, no, pues nos tenemos que casar, etcétera. Pues obviamente que cuando esos matrimonios se hacen bajo esa fuerza moral, familiar, pues no hay un consentimiento auténtico para decir queremos formar una familia y queremos vivir de acuerdo a la espiritualidad del matrimonio, del sacramento del matrimonio. No existe. Entonces, pues lo normal, yo le dije, pues usted dígales que acudan a su iglesia, a su párroco o a su obispo, para que les pongan el caso y puedan estudiarse. Y yo creo que sí, en casos como esos, pues es normal que ese matrimonio se declare nulo. Es que si tuvieron hijos no importa, la causa de la nulidad existe, o sea, cuando es nulo, es decir, no hubo sacramento. Entonces, que vinieran hijos no importa, no tiene nada que ver eso en cuanto a la nulidad
del sacramento del matrimonio, porque es que no hubo sacramento. Esos hijos pues son hijos de ellos, pero no son hijos en el sentido de que tengan unas condiciones, unas obligaciones o unos lazos especiales por ese hecho, porque no eran, para la Iglesia no eran un matrimonio, ¿no? Entonces son situaciones que hay que aclararlas y que la Iglesia tiene que facilitar, porque bueno, pues por ejemplo hay lugares donde cuando tú presentas un caso de esos te dicen venga de aquí a un año. De aquí a un año metemos los papeles y ya, de aquí a un año vuelva. ¿Por qué? Primero, pues porque hay mucho trabajo, y segundo, por si acaso cambia de idea. Pero pues también en un año a lo mejor ya no estoy en este mundo. Padre, todas estas partes a trabajar en el sínodo dan a entender una situación: preocupación por la forma en que la Iglesia debe adaptarse a todos y cada uno de las personas, indiferentemente a su condición social, humana, ideológica, sexual, o de orientación sexual, etcétera, 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 etcétera. Y la pregunta es, en un contexto como el de Occidente, particularmente en países latinos, ¿qué tan abierta es esta mentalidad? Acercarse realmente. Pues digamos que eso es lo que el Papa ha querido, y pues qué bueno que lo preguntas, porque te voy a leer, o les voy a leer unas palabras que el Papa, del discurso, brevísimo discurso de apertura de 5 minutos o menos, que dirigió al sínodo cuando comenzó, les dice: una condición general de base es esta, hablar claro. Que nadie diga esto no se puede decir, pensará de mí así o así. Se necesita decir todo lo que se siente con parresía, usa esta palabra que significa con valor, con franqueza. Después del último consistorio, cuenta ahora, en el que se habló, en el año 2014, dice, en el que se habló de la familia, un cardenal me escribió diciendo: lástima que algunos cardenales no tuvieron la valentía de decir algunas cosas por respeto al Papa, considerando quizás que el Papa pensara algo diverso. Esto no está bien, esto no es actitud del sínodo, porque es necesario decir todo lo que en el Señor se siente el deber de decir, sin respeto humano, sin timidez. Y al mismo tiempo se debe escuchar con humildad y acoger con corazón abierto lo que dicen los hermanos. Con estas dos actitudes se ejerce la sinodalidad, ¿no? Entonces, valentía para hablar y humildad para escuchar, y nada de que hay que van a decir, es que pues no. Pues la situación, digamos que en la cultura latina, que es pues mayoritariamente católica, pues sí, digamos que en cierto modo tenemos fama de ser más conservadores que los sajones, ¿verdad? Pero pues no desmerece para nada. Diríamos que hay temas que hay que irlos viendo con tranquilidad y pensando muy bien, ¿no? Porque pues hay mucha gente que tiene distintas mentalidades, distinto modo de pensar, y además tampoco la Iglesia puede de un día para otro decir tal y tal, ¿no? Oye, pues que hay una cristiandad de 1.000 millones de católicos, ¿no? Y tenemos que respetar a esa gente que a veces pues, en realidad la hemos educado en una actitud conservadora, y ahora nosotros, los sacerdotes, los obispos, el Papa, muy abiertos, y les metemos ahí cosas que ellos dicen, pero ¿qué pasó? Ya nos cambiaron la Iglesia, ya esto ya no es. Entonces pues puede originar también problemas, como ha habido en otros lugares, de cismas, como hubo en el Concilio Vaticano II. Tú sabes que hubo un cisma a raíz del Vaticano II, del obispo Lefebvre de Francia, y que hasta ahora, pues bueno, ahí están tratando de aceptarlos y de limar las diferencias, y ha sido, pues, el Papa Juan Pablo II trató mucho de eso, pero se pueden dar estas cosas, por eso tiene que ir con mucha prudencia en el trato y en el enfoque de los problemas, y porque pues hay una moral en la Iglesia que no se puede dar carpetazo de un día para otro, ¿no? Entonces hay que pensarlo muy bien.
del punto de vista de la tradición bíblica, la tradición cristiana, la doctrina de los santos padres, de los teólogos, de antes y de ahora. Entonces hay que consultar mucho. Incluso de la costumbre. Y sí, pues el sentir del pueblo también, bueno, ya cada vez es más débil el sentir del pueblo, pero antes ya sabes que decían Vox Populi, Vox Dei, mucho más cuando estamos hablando de un pueblo cristiano con unos valores cristianos. Entonces para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad, Karina? Pues 3 minutos nos faltan. Yo quisiera concluir diciéndoles que, puesto que el sínodo va a acabar esta sesión extraordinaria de este sínodo va a acabar el día domingo 19, ¿ya? Con la beatificación de Pablo VI, muy interesante, ¿verdad? Pues que estemos atentos a ver qué es lo que nos llega a través de los medios de comunicación, puede ser los periódicos, algunas revistas, o sobre todo, pues en la parroquia, se supone, o en internet, uno puede buscar también mensaje del sínodo de las familias, seguramente que va a haber un mensaje, y ver por dónde va los tiros, ¿no? Y qué hay por ahí, porque hoy día, pues para un cristiano así convencido y comprometido, pues todavía más fácil que esperar que en su parroquia les hablen de eso, que seguramente en la mayoría no les van a hablar, o de ir a una librería católica donde quizá no encuentre documentación. Es más importante, mejor o más práctico puede ser entrar en internet y buscar el tema de que quiere encontrar, con este caso el sínodo de las familias. Me llama la atención que el próximo domingo inicia la beatificación de Pablo VI, muy a tono con con los temas del día de hoy. Antes de fallecer había escrito una homilía que fue póstuma y fue por la paz y los pobres. Un santo varón. Un gran hombre. A todas las personas que nos ven aquí en América, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, cuidado con el calor que anda muy fuerte. Para las personas que nos ven del otro lado del Atlántico, muchísimas gracias, pásenla muy bien y buenas noches. Paz y bien. Y les recordamos como siempre, paz y bien, y buenas noches. Les recordamos como siempre, paz y bien. Paz y bien.